Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a explicar un ejemplo sencillo de cómo crear un reporte en Visual Studio, en este caso .NET o C Sharp, con aplicaciones Windows Forms. Vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a seleccionar Windows Form. Yo acá lo tengo ya anclado, pero si no lo tienes acá, lo vamos a buscar. Y tenemos que asegurarnos que diga el .NET Framework. No tiene que ser el core, porque si es el core no va a aplicar. Eso sería en otra situación o sería con otros elementos. En este caso aquí tenemos el .NET Framework. A mí no me aparece el core porque yo no lo tengo instalado para no confundirme. Damos en Next, seleccionamos en dónde lo vamos a depositar y en este caso le vamos a poner Laboratorio 7. Le damos crear. Esperamos a que cargue. Para esta práctica necesitamos que en la computadora, en Visual Studio, tengamos instalado el Report Designer. Ese se instala de esta manera. Nos vamos a Manage Station o Administración de Extensiones. Si lo tienes en español, acá en la pestaña de Online vamos a poner RDLC y te va a aparecer este. Si no lo tienes instalado, le tienes que dar instalar. Te va a aparecer una ventana de navegador y se va a descargar un instalador. El instalador normalmente va a estar en descargas y se llama de esta manera. Lo ejecutas. Cuando lo ejecutes tienes que cerrar la ventana de Visual Studio y posterior a ello se va a instalar. Una vez instalado, puedes venir nuevamente a abrir al proyecto. Le vamos a dar acá agregar informe, agregar nuevo ítem y acá le vamos a poner report. Si lo tienes en inglés, como es mi caso, eliges report. Si lo tienes en español, tiene que decir informe. En este caso le vamos a poner usuarios, porque vamos a hacerlo con la tabla de usuarios que ya tenemos de las prácticas anteriores. Va a cargar, nos carga esta imagen. Vamos a darle clic derecho acá en la carpeta donde dice dataset o orígenes de datos. Le vamos a dar que es una base de datos o database, un dataset. Acá yo ya tengo mi conexión. En este caso, si a ti no te aparece acá nada, tienes que crear una conexión colocando acá el servidor local de tu computadora, Windows Authentication, y seleccionas la base de datos. En este caso yo ya lo tengo. Le doy next nada más y acá le vamos a dejar siempre el connection string. En este caso le vamos a poner laboratorio 7 y le vamos a dejar nada más el CS, connection string. Recordar que estos prefijos siempre los tenemos que poner ya sea pre o post fijos para poder ubicar de qué elementos estamos tratando. Nos va a aparecer las tablas. En este caso vamos a hacer usuarios y como es a manera de ejemplo esta práctica, solo vamos a seleccionar dos campos. En este caso es el nombre y la contraseña. Acá en el nombre del dataset le vamos a poner que es laboratorio labo 7, le vamos a dejar DS dataset. Le vamos a finalizar. Si puedes minimizar los nombres, mucho que mejor. Si no, caso contrario, tienes que dejarle todo el nombre completo para que te ubique siempre de qué elemento se está tratando. Ahora acá le colocamos laboratorio 7. Y le damos OK. Luego acá tenemos como un lienzo, un Canva de cómo hacer nuestro reporte. Lo podemos adecuar al tamaño que nosotros queremos. Podemos agregar elementos. En este caso podemos agregar, por ejemplo, un encabezado. Luego a este encabezado le agregamos un cuadro de texto y aquí le vamos a poner ejemplo de reporte en Windows Forms.net. Luego adecuamos el cuadro de texto
para que nos quepa todo. Le podemos dar estilo. En este caso vamos a poner que sea en negrita. En este caso la propiedad de negrita se encuentra acá en Font Weight. Le damos que sea negrita y le ponemos que sea de, pongámosle 18 para que sea grande, porque es un encabezado. Ahora vamos a hacer esto un poco más pequeño. Le podemos poner incluso un footer o pie de página. Aquí le vamos a agregar nuevamente un textbox y aquí le vamos a poner lenguaje de programación 2, laboratorio 7. Obviamente esta reportería se puede adecuar de la manera que mejor nos convenga. Obviamente si es una reportería para una empresa, tienes que hacerlo que sea llamativo, o más que llamativo, tiene que hacerse adecuado a lo que se trata. Entonces, luego de que hemos hecho el encabezado y el pie de página, vamos a insertar una tabla. Sobre insert tabla, nos inserta de este lado. Volvemos a adecuar el lienzo y aquí vamos a agregar username y password. Podemos eliminar esta columna. Podemos acá colocar el encabezado que nosotros queramos, por ejemplo contraseña, aunque aquí quiero ver, y aquí es usuario. Tener muy en claro de que este es solo como ejemplo. Obviamente no vamos a hacer reportes, o puede ser que sí podamos hacer reportes en donde mostremos el usuario y la contraseña. Cuando estemos con un programa que administra estas tablas, vamos a poder hacer esto. Entonces vamos a adecuar un poquito más esto por acá. Listo. Una vez que tengamos nuestro reporte o nuestro informe creado, vamos a pasar a crear nuestro aplicativo que nos lo va a desplegar. En este caso, para esto necesitamos tener otra extensión, pero en este caso no es una extensión de las que se manejan acá, sino que le damos clic derecho a la solución, administración de paquetes Nugget, o en este caso si lo tienes en inglés, Manage Nugget Package. Aquí en instalado no tenemos nada, nos vamos a buscar y aquí vamos a poner Report Viewer Control, colocar Report Viewer Control y seleccionar el que dice Windows Form o WinForm, ya que estos son para formularios de páginas web y los demás son correcciones y actualizaciones. Entonces, para esta práctica, a modo de ejemplo, vamos a seleccionar el Microsoft Reporting Service Report Viewer Control WinForm. Lo instalamos y esperamos a que termine de instalar. Aceptamos los términos y condiciones. Una vez instalado esto va a depender de la conexión a internet que tengas y a la máquina también. Si nos vamos acá a instalado, vemos que ya tenemos esto y automáticamente se nos instaló el Microsoft SQL Types. Esto es porque el Reporting Service de Report Viewer utiliza este elemento. Entonces aquí dice que lo tenemos que actualizar. Le damos a actualizar, aceptamos los términos y condiciones, y una vez actualizado e instalado todo, regresamos a nuestro formulario, le damos a compilar para que nos tome los cambios que hemos hecho de las extensiones y de los paquetes. Al formulario le vamos a poner como texto usuarios, porque eso es lo que va a desplegar. Luego venimos a nuestra caja de herramientas y si se fijan, aquí hay varios componentes. Están los componentes de los datasets, del adaptador, el administrador del adaptador y la tabla, el adaptador de la tabla. Pero acá en Microsoft SQL Server o Microsoft SQL tenemos el Report Viewer, que es otro control. Este simplemente lo jalamos como los demás controles hacia nuestro formulario
y le vamos a adecuar. Lo vamos a colocar por acá, lo vamos a hacer un poco más pequeño porque nuestro reporte no es tan grande. Y acá en esta pestañita lo desplegamos y aquí dice el seleccionar un reporte. Por eso es que teníamos que hacer el informe o el reporte antes de, ya que aquí lo seleccionamos y aquí le decimos que vamos a elegir el data source. Si se ven, aquí ya lo elige por default, y aquí en las instancias le vamos a decir que elija en donde está el Labo 7 como data source. Entonces, una vez le damos OK, luego vamos a agregar dos botones. Vamos a agregar un botón, esta parte de acá, y agregamos otro botón, esta parte de acá. Bueno, al primero que está acá vamos a poner salir, y a este segundo botón vamos a poner cargar reporte. Por estándares no es conveniente que al inicializar tu Windows Phone se cargue el reporte, entonces vamos a tener un botón que es que va a ser el encargado de gestionar en qué momento se va a cargar el reporte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto va a ser sencillo. Vamos a darle doble clic a cargar reporte, y si se fijan acá, cuando carga el formulario aparece la instancia o instanciado el report viewer. Entonces esto lo vamos a pasar, viewer, perdón, vamos a pasar para abajo, damos OK, nos aseguramos de que en el formulario no haya perdido ningún tema de data source. Acá me voy a asegurar de que elijamos esta, así. Tenemos que llegar a ese nivel porque si no nos va a dar problema. Y acá nos tiene que quedar esto. Nos tiene que quedar instanciada de esta manera el uso del data source. Vuelvo y repito, acá en el data source simplemente vamos a elegir, y para poder usarlo tenemos que venir y le vamos a dar, nos aparece otras fuentes de información, le damos le damos el de que dice proyecto, nos va a aparecer el dataset, luego el dataset lo desplegamos y nos va a aparecer user, y esta tabla es la que nosotros seleccionamos porque si no nos puede dar error. Entonces, una vez hecho eso, pasamos para acá y vamos a programar el último botón, que este simplemente es para poder salir de la ejecución. Entonces simplemente vamos a escribir application.exit, le vamos a guardar todo, vamos a correrlo, nos va a ejecutar nuestro formulario, no carga nada automáticamente, y cuando nosotros le damos cargar reporte, esperamos un segundo a que hagan las conexiones, y aquí tienen ya nuestro reporte. Si queremos desplegarlo en una sola página, vamos a darle salir. Si se fijan, no es necesario que yo frene el IDE, simplemente lo hace automáticamente. Entonces vamos a hacer un poquito más largo esto de acá, vamos a hacer nuestro reporte un poco más largo por lo mismo que le pusimos encabezado y demás. Vamos a mover los botones. Como les decía, el informe puede adecuarse a como ustedes lo necesiten. En este caso, si se fijan, podemos hacer que esto aparezca un poquito más acá, y podemos hacer que esto no quede tan separado y lo hacemos más delgadito. Esto se va a adecuar a como ustedes tienen, pero si son observadores, siempre se tiene los navegadores cuando un informe no cabe en el Windows Phone. Entonces le damos cargar reporte, y aquí tenemos desplegado el informe en una sola página. Entonces aquí nos aparece la contraseña. Aquí pudimos haber hecho, en lugar de la contraseña, en qué fecha se creó el usuario. Entonces con esto terminaríamos nuestra práctica de laboratorio 7. Por favor, observaciones finales: siempre colocar su número de carnet antes del laboratorio 7 en los archivos comprimidos, ya sea en el RAR o en el zip. Bueno, espero que tengan todas las dudas despejadas. Recuerden, agregamos la extensión de RDLC que está por acá, tiene que estar activada.
Y también agregamos los paquetes NAGAT que se agregan acá en clic derecho, administrar paquetes NAGAT, y agregamos estas dos. Eso es para Visual Studio 2019, 2020 y 2022. Es los mismos procesos similares. Si tienes 2015, lo tienes que instalar por separado y ir a buscar las versiones que aplican para estas mismas herramientas, para tener que tener estas extensiones y estos paquetes. Cualquier duda o consulta, estamos a la orden. Feliz día.